para bendecirte, para glorificarte y para exaltar tu nombre. Centraliza, Señor, tu presencia en este lugar. Reconociendo, Señor, que tú eres el único digno de gloria, de honra y de alabanza. Aleluya. Exaltamos tu nombre, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Aleluya. Tú dices en tus palabras que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí tú estás presente. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por el Espíritu Santo. Amén. Señor, y en este momento, con la autoridad de tu palabra, ato tu espíritu contrario al tuyo, toda fortaleza del diablo, todo desenfoque, todo lo que el enemigo quiera poner para tratar de impedir que tu nombre sea exaltado en este lugar, para tratar de interrumpir, Señor, esta clase. Hasta toda fortaleza del diablo, todo aquello que impida, Señor, que tu nombre sea exaltado. Mira a los hermanos que están de camino, aligera sus pasos, Señor, y ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. ¿No tiene Biblia? Vamos a buscar una Biblia aquí. Sí, dame una Biblita. Tengo una también, Sí. le puedo prestar mi Biblia. Nosotros estamos, sí. ¿Ya tiene? Ya la tienen, ¿verdad? Ya. Ok. Ya. La Biblia es el libro de estudio. Amén. Y nosotros vamos a el último capítulo. Estamos en Apocalipsis, el último libro. En el último libro tú buscas entonces el capítulo 8, que es el libro que nosotros vamos a estar tratando. Y voy a empezar a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Imagínense en esto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Mantengan esto es importante aquí para mí. Yo pienso que esto para mí es importante aquí, porque dice aquí, y para que no hubiese, cuando toca la cuarta trompeta, dice, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Se hace que en este capítulo 8 solamente vamos a ver 4 toques de 4 trompetas. Todavía faltarían entonces las otras 3 toques de trompeta, que son los 3 ayes. La séptima trompeta abre el camino a las 7 copas. Pero nosotros vamos a empezar a hablar sobre este capítulo, y nosotros vemos, bendecimos el nombre del Señor,
que cuando el Señor abre el séptimo sello hay un gran silencio. Ahora yo estaba leyendo una información y dice, y yo le voy a leer esta información, ¿ok? Dice, una media hora no es mucho tiempo, a menos que sea cuando uno no sabe lo que va a acontecer. Por ejemplo, cuando la vida de un ser querido depende en la prontitud de alguien que puede salvarle de la muerte en un incendio si se está ahogando en las aguas, entonces un minuto o un segundo nos parece ser un largo tiempo como muchas horas. El suspenso de la media hora de silencio en el cielo fue muy intenso, como si sin aliento esperaran la dinámica explosión. Era la calma antes de la tempestad. Primero relámpago, luego trueno, seguido por la calma de la muerte, cuando de repente estalla la tempestad con la gran furia. En otras palabras, hay media hora de silencio en el cielo. Podemos decir que es el único tiempo en donde la Biblia relata que en el cielo hay silencio. El cielo es un lugar de movimiento. Los ángeles no están durmiendo allí. Los ángeles están adorando a Dios. Los seres vivientes dicen santo, santo, santo. Cuando empezaron a abrir, dice que Juan estaba llorando porque no se encontraba nadie digno de abrir los libros ni desatar sus sellos. Amén. En ese tiempo ahí hubo un lloro de parte de Juan, estaba llorando porque no habían encontrado a nadie digno de abrir los libros ni de desatar sus sellos. Hasta que aparece el Cordero Inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y empieza a desatar los sellos. Nosotros hablamos ya sobre los sellos. Entonces, cuando él empieza a abrir los sellos, Juan ve que hay 4 jinetes que salen hacia la tierra y cada uno de ellos básicamente representa al anticristo con sus diferentes clases de ataque en contra de la tierra y en contra de la humanidad, ya sea por pestilencia, ya sea por hambre, ya sea por guerras y por un sinnúmero de cosas que han de acontecer. Luego vimos el quinto sello, si no me equivoco, donde hubo un gran terremoto. Otro sello hablaba de los redimidos, ¿ok? Pero el séptimo sello es este, ¿ok? Nosotros empezamos a leer ahora el séptimo sello, y el séptimo sello destapa las 7 trompetas. De las 7 trompetas, la séptima trompeta destapa las 7 copas. Pero cuando nosotros leemos esto, nosotros observamos que hay un gran silencio en el trono celestial. Obviamente, cuando se tocaban la trompeta, le voy a dar un poquitico de información, porque nosotros sabemos que por qué motivo se tocaban las trompetas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice, la trompeta estaba relacionada. Perdón, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8. Amén, gloria al Señor. Disculpe. Dice aquí, el toque de la trompeta estaban relacionadas con la guerra. Okay, esto lo pueden buscar en Números 19. No vamos a abrir todas las citas bíblicas, pero yo se las voy a dar para que ustedes sepan en qué tiempo y cuándo se tocaban las trompetas. Okay? Entonces, las trompetas estaban relacionadas con la guerra. Números 19. Señalaban la convocación del pueblo o el traslado del campamento. Cuando el campamento se iba a trasladar, ¿se acuerdan que ellos tenían el tabernáculo y ellos se iban a mover como un pueblo? Se tocaban las trompetas, ¿ok? También proclamaban las grandes fiestas. Cuando iban a la fiesta del tabernáculo, las diferentes fiestas que ellos tenían, que eran solemnidades, ellos tocaban sus trompetas. Las trompetas estaban relacionadas con la coronación de los reyes. Y pueden buscar esto en 2 de Reyes 9:13, ¿ok? Estaban asociadas con la manifestación de la terrible majestad de Dios. Éxodo 19:16. Vamos a leer esta rapidito. Éxodo 19:16. Gloria al Señor. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo 19. Gloria al Señor. Éxodo 19:16. Dice la palabra: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Ok? Estamos viendo durante qué ocasiones se escuchaban los sonidos.
Casi siempre que Dios le iba a hablar al pueblo de Israel era como sonido de trompeta, y inclusive que el pueblo entraba en tanto temor que ellos le dijeron a Moisés, bueno, que Dios te habla a ti y luego tú nos hablas a nosotros, ¿no? Prácticamente eso era lo que acontecía. Las trompetas estaban relacionadas con el derrocamiento de los impíos. ¿Se acuerdan en el libro de Josué, capítulo 6, del 13 al 16, cuando ellos tocaron las trompetas para derribar las murallas de Jericó? ¿Ok? O sea, que las trompetas eran sonadas cuando venían guerras, cuando venían solemnidades, eran cosas solemnes que iban a pasar, y una convocación del pueblo, el pueblo se iba a mover de campamento, había una guerra. ¿Se acuerdan en el tiempo también de Nehemías, cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, que ellos tenían que sonar la trompeta cuando venía el peligro para ellos ser alertados? Entonces la trompeta nos deja saber a nosotros el peligro que viene. ¿Ok? Es igualmente que usted mismo va manejando y usted va a chocar, y usted le toca bocina a la persona que está al frente, que sepa, mira, te puedo chocar, muévete. Entonces en este capítulo nosotros estamos viendo el sonido de 7 trompetas que han de venir. ¿Ok? Proclamaron la trompeta, proclamaron la colocación de los fundamentos del templo de Dios. Esdras 3:10. ¿Ok? Se usan en el mismo libro de Apocalipsis, la trompeta, Apocalipsis 19 del 11 al 21, convocación de Israel, capítulo 12, y hay un sinnúmero de citas bíblicas que nos hablan a nosotros bajo qué motivo se tocaban la trompeta. Pero antes del sonido de esta trompeta, nosotros estamos viendo en este capítulo que en el cielo hay un silencio de media hora. Para una persona que no sepa lo que va a acontecer, media hora sería como una eternidad. Yo pienso, ¿no? Por ejemplo, si usted sabe que una persona, un ser querido suyo, está en peligro y necesita ser salvado, ya sea que esté en un incendio o se esté ahogando y están esperando que llegue alguien a ayudarlo, ese minuto se convierte en una eternidad. Ahora, aquí en el cielo hay un silencio. Obviamente, cuando el cielo está en silencio es por algo. El cielo no se está silenciando solamente por silenciarse, porque el mismo silencio habla. En otras palabras, hay un silencio, pero nos deja saber a nosotros que algo va a acontecer. Amén. Usted sabe que el cielo siempre está en actividad. El cielo no está inerte. El trono celestial es un trono de movimiento, es un trono de adoración, es un trono en donde Dios está escuchando las oraciones de los santos. Hay mucha alabanza para el Señor. Los seres vivientes, que son los que guardan el trono, que lo que dicen santo, 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 que son, creo que si no me equivoco, los mismos serafines. Dicen que estos seres vivientes, inclusive cuando se abrieron los sellos, ellos estaban envueltos en la situación esta de los sellos, porque el primero que hice era con voz de trueno, y uno de los seres vivientes le dijo, wow. Muchos piensan que el ser viviente estaba llamando al jinete para que se aproximase el del caballo blanco, pero ahí la Biblia dice claramente, dice, ven y mira. Ellos piensan que el ven era como llamando al jinete, pero entonces ¿por qué le dice mira? Cuando Dios le está dando la revelación a Juan. Amén. Entonces los seres vivientes estaban envueltos en todo esto, y había palabra, había algo que estaba aconteciendo, y el cielo no estaba en silencio cuando se abrieron los sellos. Ahora, cuando se va a abrir el séptimo sello, el cielo entra en una solemnidad y en un silencio. En mi parecer, podemos opinar diferente. Aquí nosotros estamos viendo que aparece otro ángel. O sea, que los ángeles, los ángeles, dicen que muchos piensan que estos ángeles son de los ángeles como de alto rango, que son administradores, que tienen una alta posición dentro del trono angelical. Amén. Son 7 ángeles. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Pero aquí se está hablando, vamos a leer la lectura. Capítulo 8 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso
para añadirlos a las adoraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Quién usted piensa que podría ser ese ángel? Bendecimos el nombre del Señor. Podría ser un representante, ¿ves? Como el Señor aparecía en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones como el ángel de Jehová. Hay otras personas que piensan que podría ser un ángel también que tiene cierta clase de responsabilidad y tiene cierta clase de posición angelical, pero cuando usted lee este capítulo y lo que está aconteciendo, yo no sé, porque nosotros no conocemos todas las cosas, pero yo creo, porque podemos pensar diferente, yo creo que este ángel representa al Señor Jesucristo. Muchos teólogos piensan que este ángel hace la representación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está aquí auspiciando, haciendo como ejerciendo esta labor del sacerdocio, que tiene que ver con las oraciones de los santos, y Él está presentando las oraciones con mucho incienso delante del trono celestial. Eso nos deja saber a nosotros que nuestras oraciones no caen en el suelo. Nuestras oraciones están siendo presentadas delante del trono celestial. ¿Quién es? Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único quien es nuestro intercesor. María no es ninguna intercesora. Nosotros no vemos a María en ninguna parte del Apocalipsis, solamente en el capítulo 12 en cierta clase de simbolismo. Pero nosotros estamos viendo aquí que aquí este ángel, yo me inclino mucho a creer que este ángel representa a nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de este ángel, aunque está relacionando con ángeles, ¿ok?, denota un ser muy diferente en lo que respecta a su naturaleza. El incensario se relaciona con el Santísimo y el ministerio del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, dentro del tabernáculo, el sumo sacerdote tenía que utilizar el incienso en el altar del incienso. Amén. Y ellos quemaban incienso durante la mañana y tenían un horario donde ellos hacían todas estas cosas, y el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo y al lugar santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces este ángel está ejerciendo esta labor. Vamos a buscar un par de textos bíblicos. Vamos a buscar, o yo se lo voy a leer. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. En Hechos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Están hablando aquí los apóstoles, ¿no? En el libro de los Hechos, en el libro de los el libro de los Hebreos. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Y nosotros leemos también en Éxodo 19:6, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros sabemos entonces que el sacerdocio era ejercido por el sumo sacerdote, y nosotros hoy en día somos reyes, de acuerdo al Señor, somos reyes y sacerdotes. Pero este ángel, yo no pienso que podrá ser cualquier otro ángel. Amén. Hay personas que dicen, bueno, ese otro ángel que tiene esta clase de posición en el trono celestial y se le ha dado esta asignación, por así decirlo. Pero cuando nosotros leemos el libro, porque la Biblia, cuando usted lee la Biblia, y yo pienso que la Biblia en su totalidad ha sido traducida bien cerca del texto actual. O sea, que nosotros no tenemos aquí un libro que fue inventado por los hombres, sino un libro que fue traducido. Obviamente la Biblia fue escrita en arameo, fue escrita en hebreo y fue escrita en griego. Amén. Pero nosotros tenemos aquí una fuente que si nosotros nos leemos el libro, podemos nosotros, si la leemos detalladamente, llegar a ciertas conclusiones que no van a estar muy lejos de su interpretación. Amén. Hay ciertas cosas, cuando nosotros estamos leyendo especialmente el libro de Apocalipsis, que podríamos nosotros tomarlo como un simbolismo,
Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que tomarlo literal. Porque si Dios hizo caer, por ejemplo, en el Éxodo, vemos que Dios, cuando iba a sacar al pueblo de Israel, envió al faraón a Egipto plagas, ¿right? Un sinnúmero de plagas. En este capítulo hay como 4 de esas plagas que el Señor le está enviando. Y fueron las mismas plagas que enviaron, que Dios envió a Egipto cuando iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora nosotros no podemos decir y empezar a traducir esto y decir, bueno, esto es una montaña, por ejemplo. Podríamos decir, una montaña, de acuerdo a la Biblia, puede representar un monte, puede representar un gobierno. El mar representa ¿qué? Representa la multitud. Y no podemos decir, por ejemplo, cuando habla tan detalladamente en estos cuatro sellos, los 4 trompetas que estamos leyendo, que tienen que ver mayormente con cosas naturales. El sol se va a oscurecer, la luna, una tercera parte de la luna también va a ser afectada. Va a haber terremotos, que las aguas se van a convertir en amargas, y son un sinnúmero de juicios que Dios está enviando a la tierra. Pero que aquí no creo que nosotros podamos tomar esto y hablar rápidamente de que esto simboliza esto y simboliza lo otro. Los teólogos, las personas que han estudiado más Biblia que yo, o más Biblia que nosotros, siempre tienden a como hacer ciertos señalamientos en cuanto a la Biblia, y que esto representa esto representa lo otro. Pero nosotros leemos la Biblia, y yo he estado leyendo este capítulo, y yo, no, pero esto hay que tomarlo en cierta forma literal. Los primeros, estas trompetas, las primeras 4, eso es literal. Ahora, cuando entran los 3 ayes, ¿ok? Que son las últimas 3 trompetas, es diferente. Ahí podemos nosotros ahora interpretar diferente las escrituras, porque está hablando que a una estrella se le dio la llave del abismo y empezaron a salir estos seres de oscuridad. O sea, que van a ser ataques del mismo diablo, del mismo infierno que va a venir, y va a acontecer cuando hay más oscuridad dentro de la tierra. ¿Se da cuenta? El enemigo casi siempre ataca así. Si te va a atacar, si lo va a atacar usted personalmente, lo va a atacar cuando usted está más débil, cuando usted está más cansada, está agotada físicamente, está agotada emocionalmente, o X situación esté aconteciendo alrededor suyo. Ahí es donde el enemigo va a atacar. El enemigo va a lanzar su ataque, obviamente, bajo la autoridad que Dios le va a permitir a él que el ataque, obviamente. El enemigo no puede hacer nada sin la voluntad permisiva de parte de Dios. Y más cuando concerniente a estos juicios escatológicos que van a acontecer en un futuro. Nosotros estamos viendo las inundaciones, estamos viendo los fuegos forestales. Lo hemos visto en Canadá, en la misma California, hemos visto los terremotos, hemos visto un sinnúmero estamos viendo lo que está aconteciendo con el ser humano. La mente de la persona, las personas están pensando como deben de pensar. Dice que hay tanta maldad y tanta situación negativa que se está movilizando alrededor del mundo, concerniente inclusive a la economía, que el mundo todo parece incierto. No es que yo sea negativo, eso es lo que está pasando. Nosotros no queremos que eso acontezca, nosotros estamos orando para que Dios ponga su mano. Y es por eso que la Biblia, en cierta forma, entra como en cierto pare a la manifestación del enemigo en su totalidad, porque la iglesia sigue orando. Y nosotros seguimos orando a favor de la iglesia. Y si seguimos orando a favor de la iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Pero va a llegar un tiempo en donde nuestras oraciones no van a ser ya el Señor, mira, y nosotros estamos observando que este ángel llega, y cuando él llega, toma las oraciones de los santos, right, con mucho incienso, y presenta las oraciones al trono celestial. Luego él toma el incensario y lo arroja a la tierra. Esa es la ira de Dios, es una ira santa, obviamente. Sabemos que este ángel, yo pienso que es el mismo Jesucristo. Jesucristo es quien viene a juzgar a la tierra. Este es el mismo ángel que nosotros observamos que vino a sellar a los 144,000. ¿Ok? Porque él fue quien pagó el precio
por el pecado de la humanidad. Él es el que tiene la autoridad para sellar. El enemigo no puede sellarnos nosotros. Aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos decir que el enemigo va a venir y te va a sellar. No creo. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos pastorea. Claro, nosotros podemos ofender, en cierto momento podemos ofender al Espíritu Santo de Dios, pero nosotros, yo no pienso que eso se base en nuestra perfección, se basa en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él es nuestra justificación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no estoy ofreciendo una gracia barata, ¿no? La gracia tiene más exigencia que la que no es gracia. La gracia tiene una gran exigencia. Nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. No. Pero sí sabemos nosotros que Él pagó un precio por nuestro pecado. Y si fuimos sellados con las arras del Espíritu, el enemigo no puede volver a sellarnos nosotros. Ahora usted puede pensar diferente y puede decir, no, yo quiero pensar de que no me puede sellar. Y ese me da a mí la certeza y la seguridad de que, mira, en base a la prueba que yo pueda pasar, yo estoy confiando no en lo que yo hice, sino en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Pero fíjense, cuando nosotros leemos aquí en el capítulo 8, versículo 3, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Para mí, yo pienso que los ángeles, no creo que ellos sabían lo que iba a acontecer. Porque cuando uno sabe lo que va a pasar, entonces casi siempre como el suspenso, yo no sé lo que va a pasar, esto trae como, en cierta forma, nos puede silenciar a nosotros, pero es posible que ellos sepan o es posible que ellos no sepan, yo no sé, pero nosotros vemos aquí que Él está ofreciendo las oraciones, le está tomando y está haciendo su labor de sacerdotal este ángel. Entonces la presenta las oraciones, están mezcladas con el incienso del Eterno. Obviamente como olor grato suben delante de Dios, pero luego Él toma ese instrumento que se utilizaba para las mismas oraciones y lo lanza a la tierra como un símbolo de juicio. Entonces que eso me deja saber a nosotros que aquellos que se han venido en contra de la iglesia y en contra nuestra, lamentablemente va a llegar un tiempo en donde esta gracia que Dios tiene hoy en día disponible para todo aquel que cree en Jesucristo, va a tener un tiempo en donde esa gracia no va a estar. Amén. Va a llegar un tiempo en donde esta gracia no va a estar. Vamos a ser sinceros. ¿O no? Sí. No va a estar. Entonces se dice la Biblia, buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Bendecimos el nombre del Señor. Así que tenemos que buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Ok. Miren esto. Voy a dar un par de textos bíblicos aquí. Ok. En el Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Ok? Apocalipsis 5:8, este mismo libro que estamos leyendo, dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es que cada oración que nosotros hacemos, que está conforme a la voluntad de Dios, está ahí. Ellos toman estas oraciones y las presentan delante del trono celestial. Nosotros no podemos pensar que cuando nosotros oramos, nada acontece. Algo acontece. Algo acontece. Por más que nosotros veamos como que a veces que Dios no escucha nuestras oraciones, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué tú no escuchas esta oración? Dios tiene un propósito para todas las cosas. Si nosotros entramos en un argumento con el Eterno en cuanto el por qué hace las cosas y por qué tú, como que nosotros estamos hablando con cualquier persona, y porque yo puedo hablar con un hijo mío, o posiblemente con un cónyuge o un hermano, pero ¿por qué tú no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Y podemos argumentar con la persona, pero cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿por qué Él no contesta una oración? ¿Hasta cuándo, Señor? Que las mismas oraciones que están haciendo los que tienen vestiduras blancas,
Estas almas que están, que van a ser rescatadas de la gran tribulación, y ellos están clamándole al Señor hasta cuando no venga la sangre de... ¿ya? Ellos están clamando. Entonces que aquí ya viene ahora aquí la venganza. O sea, sé que en Dios mismo hay cierta clase de venganza. No podemos, el Señor le dice, mía es la venganza. O sea, si usted dice, mira, todas esas personas que nos han hecho daño a nosotros, y nosotros tenemos que orar con misericordia, vamos a ser sinceros, porque a veces no es fácil orar por una persona que te ha traicionado, que constantemente te hiere o te lastima, o que sabe dónde empujarte los botones y sabe que te va a ofender, sabe que te va a tropezar. Es difícil tu orar a favor de una persona así, vamos a ser sinceros. Pero el Señor quiere que nosotros oremos con misericordia. Ten misericordia, Señor, ¿qué yo puedo hacer? Ten misericordia, Señor, esto y el otro. Cuando yo veo que no soporto más, lo que yo digo, Señor, mira lo que me están haciendo. ¿Qué tú vas a hacer con esto? Eso es lo que yo oro. Porque nuestras oraciones tienen que estar en cierta forma de acuerdo con nuestro corazón, no en su totalidad. Porque si nosotros oramos, si nosotros fuésemos como Andrés, como eran los hijos del trueno, cuando no le abrieron la puerta a ellos en Samaria, ellos querían que el Señor le enviara relámpago y trueno como en el Antiguo Testamento. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué clase de espíritu ustedes son hijos. O sea, sé que casi siempre, en una situación, por más adversa que parezca, es como una forma de Dios mismo estar como moldeando nuestra vasija y nuestra naturaleza, para que nuestra naturaleza se conforme a la naturaleza de Cristo. Y esa es la naturaleza que muchas veces nosotros la queremos poner a un lado y tomar la antigua naturaleza y empezar a orar. Esas oraciones así como que vienen con una clase media rara, esas oraciones podrían ser como cierta clase de hechicería, vamos a ser sinceros. Nosotros tenemos que orar, Padre nuestro que estás en los cielos, conforme al modelo que Él nos dio. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. De ninguna forma, yo le estoy diciendo que cuando el diablo se meta con uno de sus hijos, se meta con usted o quien sea, usted va a tomar esa autoridad y usted va a reprender, va a hacer lo que usted tenga que hacer. Va a hacer su ayuno, va a hacer su sacrificio delante del Señor y va a venir a enfrentar esta hueste de oscuridad que se levanta en contra nuestra. Esto es real. Y el que no quiera creer que, mira, que el reino de las tinieblas, esto está tan real como el sol ahora mismo que está alumbrando. Nosotros estamos predicando el evangelio. ¿Usted piensa que el enemigo no se levanta en contra nuestra? Claro. El enemigo se levantó conmigo en contra mía de una forma personal tremendísima. Oye, un ataque a mi salud tremendo. Digo, yo me estaba checando hasta los intestinos, un dolor del mismo infierno. Digo yo, ¿pero qué sucede? Porque a mí nunca me duele el estómago. Cada uno de nosotros conoce su sistema. Pero cuando te aparece un dolor diferente, digo yo, ¿qué es esto? Esto no es mío, esto tiene que ser de otro lado que vino, voy y me chequeo, todo está bien, me chequeé, me fui a chequear el corazón, todo está bien, excelente. Porque yo siempre digo, Señor, yo he confesado que tú me sanaste a mí del corazón. Yo no quería hacer un examen y que estos doctores vean con una cosa media rara, porque ellos quieren venderme una patilla o hacer una cosa media rara. Así que, Señor, por favor, yo oro por mí, pero yo oro por esos doctores que no van a inventar con cosas raras. Y el doctor me dijo, me hicieron un nuclear test. El nuclear test, eso es como te entran algo en la sangre para chequearte el corazón, que todo esté funcionando debidamente. Eso son como 4 horas. No puedes comer, tienes que ponerte un treadmill ahí, caminar, correr como un ratón como un hámster ahí en el treadmill por media hora. Todo eso es excelente. Digo yo, gloria a Dios, gracias Señor, porque cuando el Señor sana. Yo creo esto. Si nosotros estamos testificando de la grandeza de que Él sana, Él no sana, Él sana. Amén. Él sana. Tenemos que nosotros poner en práctica lo que la Biblia dice. Si alguna persona está enferma, llamar a los ancianos, y los ancianos en la oración de fe sanará a los enfermos. Si el anciano no está en su casa, usted tiene aceite, bueno, no es el aceite, pero yo me unjo. Yo me ungí mi estómago. Yo digo, Señor, aquí no hay ningún anciano, aquí estoy yo, y está el Espíritu Santo. Y yo oré por mi estómago. Yo me siento bien. Me voy a chequear mañana, pero no tengo ese dolor, un dolor del mismo diablo. Digo yo, este tiene que ser un ataque del Satanás.
porque me cayó como una depresión aguda del mismo diablo y un desánimo. Digo, ¿y de dónde salió este ataque de la oscuridad? Es el enemigo. Pero fíjense en esto, volviendo a la clase, yo no sé por qué hablé de esto. Mire, nosotros tenemos que creer que en nuestras oraciones el Señor la escucha. Hay oraciones que nosotros hacemos y son como de larga duración. Usted está orando a veces hasta por 15 años por algo. Y esto uno se puede reír, pero yo me río también porque digo yo, Señor, yo tengo 17 años orando por esto y esto sigue igual. Pero a veces el Señor no te cambia la situación, pero te cambia tu forma de pensar. ¿Amén o no? Amén. No queremos escuchar amén, pero mira, este evangelio de la prosperidad y este evangelio de la super fe ha dañado a muchas personas, porque nadie quiere aceptar el hecho de que Dios usa el mismo sufrimiento para llevarnos a nosotros más cerca de Él. Amén. No que seamos masoquistas, pero estoy padeciendo por esto, estoy padeciendo por lo otro, y el peligro que nosotros podemos correr es que se nos cierre la boca y que nosotros no querramos alabar a Dios, ni orar, ni buscar su rostro porque estamos resentidos con Él. Eso sí es un peligro. Ahí es verdaderamente donde se mete el diablo, porque si el Señor no nos puede ayudar, ¿quién nos va a ayudar a nosotros? Gloria al Señor. Amén. Miren esto, el acto, le voy a hablar de licenciado, el acto de arrojar el incensario lleno de fuego a la tierra, realizado por el ángel, es acompañado por un fenómeno que denota rumores de ira divina, truenos, voces, relámpagos, un terremoto. ¿Ok? Este acto inaugural en el cielo tiene repercusiones en la tierra. ¿Para qué sirve el fuego? Nosotros sabemos que el fuego, ¿qué hace el fuego? El fuego consume. El fuego simboliza la ira divina, el juicio, el castigo. Si nosotros podemos leer, vamos a buscar a Génesis 19. Génesis 19. Vamos a ir avanzando un poco lento, pero poco a poco, ¿no? Génesis 19. Porque este es un libro tan fácil que uno le pueda brincar por encima y leerlo así por arriba. Génesis 19, 23 al 25, dice, Génesis 19, dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces que el Señor acabó ahí con todo, en Sodoma y Gomorra. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a dar lectura. Dice, y estamos leyendo nosotros en el versículo 4, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Hermanita, Consuelo. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. En otras palabras, el mismo instrumento que Dios está usando para las oraciones de los santos es el mismo instrumento que el Señor está ahora llenando con el fuego del altar y lo arroja hacia la tierra. Tremendo esto. Esto nos pone a nosotros a pensar en cuanto a cómo Dios hace las cosas. Nosotros sabemos que esto es algo tremendo. Yo pienso que esto es tremendísimo. Y aquí no es que es un misterio porque está escrito aquí. Solamente que nosotros tenemos que pensar el por qué Dios usa el mismo incensario para hacer estas cosas. Esto me deja a mí saber que mira que el Señor tiene un tiempo para todas las cosas. Y aquellos que no creen en su nombre y que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no creen y que rechazan y menosprecian a la iglesia, a los cristianos, y le han hecho tanto daño, los mártires, los misioneros que han muerto en las selvas amazónicas, en estas ciudades musulmanas que han dado muerte a tantos cristianos.
¿Ustedes piensan que Dios va a vengar esa cosa? Esa cosa va a tener un tiempo en donde Dios va a juzgar eso. ¿Ah? Usted se pone a leer esto y es para nosotros podernos pensar y decir, mira, yo quiero estar del lado que va a ganar. Yo no quiero encontrarme, hacer la afrenta al Espíritu de gracia y estar en contra de Dios. En la Biblia, en el libro de Isaías, siempre se me olvida esta cita bíblica. Esta cita bíblica dice que el Espíritu Santo de Dios se le volvió al pueblo de Israel enemigo. Y el pueblo de Israel pensaba como que estaban luchando en contra del enemigo y era en contra del mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces le habían hecho afrenta al Espíritu de gracia. Nosotros estamos observando hoy en día que la iglesia misma, la gente está jugando un jueguito medio raro en los altares, están haciendo muchas cosas que nosotros sabemos que no está en la Biblia. Si nosotros creemos que la Biblia es el cuaderno, la Biblia es el manual de Dios, nosotros no podemos poner la Biblia a un lado y nosotros inventarnos lo que nos queramos inventar porque nosotros queremos hacer ciertas cosas. Eso no puede ser y no debería de ser. Tantos mártires, los apóstoles murieron como mártires. Los padres de la Reforma, en su gran mayoría, también murieron de la misma forma. Todavía hoy en día hay personas que están siendo perseguidas en lugares como en la China, en Sudán, África, en muchos lugares en donde la Biblia no está siendo aceptada, en donde la Biblia inclusive la están mutilando, ¿ok? En la comunidad de los LGBT ya ellos tienen su propia Biblia. Tú no puedes coger tu propia Biblia y mutilarla porque tú quieres poner a favor tu cultura o lo que ustedes están haciendo. Nosotros no podemos tomar la Biblia, mutilarla y decir, bueno, eso es lo que dice ahora la Biblia tuya. Entonces esa no es la Biblia del Señor. Esta es la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia. Dice el Señor, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Gloria al Señor. Entonces cuando estamos leyendo que el ángel toma el incensario y lo arroja a la tierra, en el versículo 5, dice el ángel tomó, el versículo 5, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahora observen. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Y ya nosotros hablamos en qué momento se tocaban las trompetas. Cuando se iba a congregar el pueblo de Israel que estaba en el desierto, cuando ellos iban a la pelea, se tocaban la trompeta, cuando se iba a coronar un rey. Era una solemnidad que se tocaban la trompeta bajo momentos especiales. Ahora, todavía ellos no empiezan a tocar la trompeta hasta que se hace todo esta situación en el trono celestial. Oigan, qué tremendo. Porque antes de tocar las 7 trompetas está este gran silencio que acontece. Que todo el mundo ahí arriba está diciendo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Imagínense, media hora en el trono celestial. Es una eternidad. Para mí yo pienso que sería una eternidad porque es un silencio. El silencio, como yo le dije anteriormente, el silencio mismo habla. Es como la calma antes de la tempestad. Y no quiero irme como a un nivel personal, pero cuando, por ejemplo, en las parejas se desarrolla por X motivo, X razón, se desarrolla un silencio en donde no hay comunicación, en donde nadie sabe lo que está pasando. Casi siempre cuando lo que acontece es, se tapa la olla de presión y lo que hay es una guerra. A veces es preferible llevar la guerra y decir, mira, esto es lo que está pasando, tenemos que lidiar con esto, que uno seguir viviendo bajo un silencio eterno. Así es donde los corazones son dañados y casi siempre acontece que rupturas matrimoniales. ¿Por qué? Porque no pudieron llevar a cabo sus conversaciones y no pudieron hablar y llegar a un acuerdo. Amén. En el caso del trono celestial, este silencio mismo está hablando de que algo ha de acontecer, algo terrible. Los sellos anteriores fueron cosas terribles que pasaron en la tierra, pero imagínense, ahora vienen 7 trompetas y lo que está aconteciendo en el trono celestial, esto solamente lo están viendo ellos. Y nosotros tenemos hoy en día esta oportunidad que Dios nos brinda a nosotros, de nosotros ver lo que va a acontecer en un futuro, porque nosotros creemos que la Biblia de Dios es profética. Y la misma Biblia dice, el libro de Apocalipsis, el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. En otras palabras, yo creo en la profecía, creo en todo esto.
Pero ya profecía escritural, no podemos inventarnos que así dice el Señor y esto está escrito ya. Eso, claro que en cierto momento una profecía te puede levantar el espíritu, te puede exhortar, te puede traer una bendición. Amén. Gloria a Dios por todas estas cosas. Pero Dios nos abre a nosotros este panorama y esta película de estos eventos que van a acontecer. Ahora, muchos teólogos, muchas personas que tienen más conocimiento que nosotros, a veces tienden a utilizar todo el libro de Apocalipsis como que todo es simbólico. Hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. Pero aquí cuando empiezan a sonar esta trompeta, y yo le voy a dar lectura, y piense usted si en verdad nosotros podíamos llevar a esto a algo como simbólico, o decir, por ejemplo, que esta montaña ardiendo que va a caer en el mar es un gobierno, o que va a ser una guerra. Hay cosas que hay que tomarla literal para nosotros no caer en la especulación. Esa es mi forma de pensar y la forma de uno leer la Biblia. Hay cosas que hay que tomarla como lo que es y que Dios determine. Yo prefiero tomarlo como lo que es y no yo empezar a especular y entonces añadirle y quitarle a la Biblia, que es un peligro. Amén. Gloria al Señor. Mire, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. Los ángeles tienen cada uno de ellos hay diferentes. Yo no voy a hablar sobre ángeles, porque los ángeles hay de diferentes categorías de ángeles. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles de guerra, hay ángeles adoradores, hay ángeles, inclusive que nosotros vimos al mismo Daniel siendo instruido por el ángel Gabriel, hablándole en cuanto al futuro, y el mismo Señor le decía al ángel, dile a él lo que va a acontecer con respecto al pueblo de Israel, porque Daniel estaba preocupado por lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y aquí nosotros estamos viendo que Dios empieza a bregar todo esto que estoy dándole lectura. Se supone que ya la iglesia, voy a decir se supone porque, bueno, la Biblia dice que ya la iglesia va a estar arrebatada, va a estar en el cielo. Hay muchos que piensan que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación. Si leemos la Biblia y nosotros vemos que dice que la Biblia que el Señor con voz de trompeta, con voz de mando vendrá en las nubes. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿ok? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán, en lo que estemos vivos, sus cuerpos van a ser transformados y se van a unir con el Señor en las nubes, ¿ok? Y dice que Dios iba a librar a la iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay varios textos bíblicos que hablan con respecto al arrebatamiento de la iglesia y con lo que va a pasar durante la tribulación. Estos eventos van a acontecer durante la gran tribulación, ¿ok? El anticristo, yo lo mencioné anteriormente, va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. En la mitad de ese pacto, a los 3 años y medio, él va a sacar las uñas y se va al mal la que se va al mal. Hay de aquellos que se queden, ¿ok? Los que se queden, si nosotros, ojalá que no estemos aquí ninguno de nosotros, ni nuestros hijos, porque los eventos que van a acontecer son terribles. Nosotros estamos viviendo hoy en día y usted observa todas las cosas que están aconteciendo y dígame usted a mí si el futuro no se ve incierto y usted no le invade en cierta forma como el temor. Si usted se pone a pensar, y le aconsejo, no se ponga a ver noticias todo el tiempo. No estoy diciendo que seamos ignorantes en cuanto a las cosas que están aconteciendo, porque yo lo hago mucho. Yo veo las noticias, observo lo que está pasando, pero llega un tiempo y digo, si me pongo a ver noticias solamente de lo que va a acontecer en el futuro, yo voy a vivir con una presión por las nubes y preocupado por lo que va a pasar, que en realidad todavía no ha pasado. Ahora, miren esto, los ángeles, estos ángeles son ángeles que tienen una alta posición. Dice la Biblia que los ángeles son espíritu ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Entonces, que ellos tienen sus labores que ejercer delante del trono celestial. Ahora ellos van a sonar esta trompeta. El primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego. ¿Qué dice aquí? Hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tierra, parte de los árboles, se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esa es la primera trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Esto podría ser un meteorito. Podemos decir que no. Puede ser un meteorito. Cuando usted observa los volcanes, cómo se queman los volcanes, que muchas de esa lava y ese fuego a veces párate en el mismo mar. Dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ¿ok? Y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tierra, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Dice que del cielo cayó una gran estrella, ¿ok? Está hablando que posiblemente esto puede ser un gran cometa. Otro, yo estaba leyendo una información y decía que, bueno, que es un monte. Y cuando habla de la, si no me equivoco, la cuarta trompeta, que dice que un gran monte cayó sobre el... Cuando usted lee estas cosas, usted tiene que tomarla en cierta forma literal. Porque aquí no pienso que cuando usted empieza a especular y a tomar esto como simbólicamente y aplicárselo, todavía el anticristo no está en esta situación. Miren aquí. Dice que el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y esa información que yo leía decía, bueno, Ajenjo, porque el anticristo se va a levantar, todo va a estar bien, va a tener la solución para todas las cosas, pero luego la información que él trae y todos los eventos que van a acontecer, en cierta forma va a afectar al ser humano y el ser humano la va a estar pasando amargamente. Eso nosotros no podemos interpretar así, porque aquí la Biblia está hablando claramente. Yo pienso para mí que esto es algo literal. Ahora ya en el capítulo 9 en adelante, donde habla de los tres ayes, ahí sí nosotros podremos hacer las aplicaciones diferentes en cuanto al simbolismo, porque empieza a hablar de una estrella. Dice, y a esa estrella se le dio la llave del abismo. En la Biblia, cuando habla de estrella, habla de los hijos de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Satanás va a ser lanzado a la tierra y dice la Biblia, hay de los moradores de la tierra, porque el enemigo ha sido lanzado sobre la tierra. Yo parafraseando, no lo estoy diciendo exactamente como lo dice en el texto. Vamos a leer en el versículo 12, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Escuchen esto. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, que se oscureciese la tercera parte de ellos. ¿De qué está hablando el sol? Está hablando de la luna. ¿Cómo nosotros podemos traer eso? Eso es algo literal. Yo pienso que es literal. ¿Ok? Dice, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz. Cese, la tierra se convierte en una gran oscuridad. Y cuando está esta gran oscuridad en medio de todo este cataclismo y todos estos eventos que están aconteciendo sobre la tierra y toda esta oscuridad, entonces ahí se van a desatar las tres últimas trompetas, que son los tres ayes. Ahí verdaderamente entra un grave peligro, porque el enemigo va a tener una autoridad tremendísima para afectar al ser humano. Miren aquí, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en parte, no voy a leer el capítulo 9 completo porque es demasiada información. Pero miren esto, versículo 13, dice, miré, oí al ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Ok? El quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo. ¿Se dan cuenta? Cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es diferente, porque esta estrella puede representar un ser angelical, el reino de la tiniebla. Dice que se le dio la llave, miren aquí, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y el humo salieron langostas sobre la tierra. Se le dio poder como quien tiene poder los escorpiones de la tierra. Se le mandó que no dañasen a la hierba. Entonces que hay una información aquí en donde nosotros podemos ahora
utilizar el simbolismo de que esta estrella puede representar posiblemente al mismo enemigo, puede representar un ángel que Dios le ha dado esta autoridad para desatar estos ángeles de oscuridad. ¿Ok? Inclusive habla de los 4 ángeles que están, ¿en dónde? En el río Éufrates. Y ya el río Éufrates, cuando usted lo observa, cumpliéndose la profecía bíblica, se está secando. Se hace que nosotros estamos observando la Biblia y la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestros propios ojos, y nosotros a veces no queremos sacar un tiempo para leerla y para saber lo que ha de acontecer. Pienso que nosotros deberíamos ser vigentes en estas cosas y leer la Biblia para entender lo que va a pasar. ¿Okay? Hay cosas que están pasando que nosotros sabemos que están escritas en la Biblia. Entonces, esto debería de traernos a nosotros paz. Y a veces no nos trae paz, porque imagínate, cuando tú empiezas a leer la Biblia, y la Biblia, conforme a que nosotros estamos leyendo, no es como que todo va a estar chévere. Porque cuando digan paz, paz, paz y tranquilidad, ¿qué va a pasar? Nosotros observamos en este capítulo que cuando hubo ese gran silencio, ¿qué pasó? ¿Ok? Se desataron estos juicios a través de esta trompeta. O sea, que fue como el silencio antes de la tempestad. Ahora, ¿quién inició todas estas cosas? Nada más y nada menos que este otro ángel que simboliza el ángel. Yo pienso que es el mismo, que es Cristo, porque Él es el único que puede ejercer esta labor del sacerdocio a favor de la humanidad, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. De que se le fuese delegada esta operación a cualquier otro ángel, yo no pienso. Lo mismo que el ángel que va a estar sellando. O sea, si nosotros observamos el Antiguo Testamento, hubieron un sinnúmero de ocasiones donde apareció el ángel de Jehová, y donde inclusive el mismo ángel de Jehová estaba perdonando pecado. Y si está perdonando pecado, ¿quién puede ser? No puede ser nada más y nada menos que Dios en su teofanía.